Entonces, según la dinámica, como está esta unidad número 1, que está por ejercicios, de nuevo retomamos, estamos haciendo la tarea número 2. La tarea número 2 corresponde a la unidad número 1 y ahora nos vamos a enfocar en el tema de las propiedades periódicas de los elementos. Es decir, que con esto que vamos a discutir el día de hoy, vamos a hacer énfasis en lo que corresponde a la tabla periódica, cómo fue el estudio, aquellas particularidades que tienen los elementos químicos que finalmente lo que hacen es constituir de una forma organizada, lógica y ordenada lo que conocemos nosotros como la tabla periódica. En la tabla periódica entonces tenemos la organización de todos los elementos químicos, naturales como sintéticos, que se conocen hasta el momento. Con ello, pues esto ha sido un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, siglos, ya entonces en la medida en que fueron apareciendo, pues según el orden que vamos a ver más adelante, fue que se da esta tendencia de las propiedades periódicas. ¿Qué tiene de particular la tabla periódica? Dentro de sus particularidades es que está organizada por columnas y por periodos, o por filas y periodos, donde las columnas, las líneas horizontales son 18 y los periodos, que son las líneas horizontales, son 7 para esta parte de la estructura principal de la tabla. Entonces, los grupos o las familias son conocidas como las columnas, las líneas verticales. Cualquiera de estas dos palabras le va a ser familiar para referirse entonces a las 18 líneas horizontales que, como les digo, pueden recibir el nombre de grupos o de familias. Pueden encontrar, según la tabla periódica con la que estén trabajando, que tengan su numeración del 1 al 18, como bien está aquí 1, 2, 3, hasta el 18, o que estén divididas en dos secciones. Los elementos con la letra A, que son estas dos primeras columnas, más estas otras 6 últimas, y los de la letra B, que es como la parte intermedia de la tabla. Cualquiera de las dos formas es válida, se utiliza hoy por hoy, pero es bien sabido que esto de las letras A y B hizo parte como del génesis de la forma como nació la tabla periódica. Ya ahora de pronto las últimas ediciones, las modernas, pues pueden tender a omitir estas secciones de la letra A y la B y lo que hacen es una numeración del 1 al 18. Los periodos sí no han cambiado. Son las líneas horizontales, solo se les llaman periodos y hay 7. Dentro de la primera tendencia general que hay en los elementos que constituyen la tabla periódica es que van aumentando su número atómico. En la medida en que yo leo la tabla periódica de izquierda a derecha, veo que el número atómico aumenta. 1 para el hidrógeno, 2 para el helio, 3 para el litio, 4 para el berilio, 5 para el boro y así sucesivamente. Entonces, vamos teniendo esa primera propiedad periódica de los elementos y es que en la medida en que yo hago su lectura de izquierda a derecha, es decir, a lo largo de los periodos que son las líneas horizontales, ¿qué ocurre con su número atómico? Aumenta. ¿En cuántas unidades? En una unidad. Son números enteros. Los números atómicos que tiene cada uno de los elementos químicos son números enteros, no hay decimales
y va aumentando de uno en uno. Dentro de las propiedades que tiene la organización, la razón por la cual la tabla periódica tiene la forma que conocemos hoy en día, se debe a varias propiedades periódicas. Una de ellas es el carácter metálico, es decir, que la tabla periódica está también organizada en los elementos que son metales, no metales y otros que son conocidos como metaloides. Entonces, como tienen una organización según el carácter metálico, es decir, si es un metal o no es un no metal, se sabe que ellos, en su carácter metálico, tiende a, en los periodos, que son las líneas horizontales, a disminuir de izquierda a derecha, disminuye el carácter metálico. ¿Qué quiere decir que disminuyen los periodos de izquierda a derecha? Pues que son más los metales, es más alto el carácter metálico porque son metales, los elementos que están ubicados en la parte derecha de izquierda, perdón, de la tabla periódica, y en la medida en que voy llegando o finalizando en la parte derecha de la tabla, ya no son metales. Entonces podríamos decir que en la parte izquierda de la tabla se organizan los metales y en la parte derecha los no metales. Esta tendencia es particular para los periodos. ¿Qué pasa en los grupos o en las familias que son las 18 líneas verticales? Que el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo, aumenta en la medida en que yo bajo por el grupo, o sea, bajo los elementos en un mismo grupo, es más el metal que está en la parte inferior y es menos metal o no metal el elemento que está en la parte superior. De esta forma, entonces, no se necesita que, por ejemplo, sea memoria que se aprenda cómo aumenta o disminuye el carácter metálico de los elementos a lo largo de los periodos y los grupos. Para nada. De hecho, a ustedes se les dan estas imágenes, las encuentran en los libros, en Google, pero es con el fin de que usted en caso tal de que tuviera una serie de elementos químicos por estudiar según la ubicación que tenga el elemento en la tabla periódica, usted de una forma mucho más argumentativa por medio de las propiedades periódicas pudiera determinar, por ejemplo, esta primera propiedad periódica, y es que si el elemento que usted está estudiando, por la ubicación que tenga, se trata o no de un metal. En este tema de los elementos, entonces, sabemos que los elementos que constituye la tabla periódica son átomos de dichos elementos, ¿cierto? Y que el átomo es esa unidad que la fraccionamos en, o que está constituida en protones, neutrones, electrones y el núcleo. En este orden, entonces, nosotros encontramos que la luz son fuentes de electrones y que como luz tiene un comportamiento dual. La luz a veces se comporta como onda, pero también se comporta como partícula. En un término más sencillo, se dice que la luz tiene un comportamiento dual. ¿Por qué dual? Porque tiene naturaleza de onda
como también tiene naturaleza o característica de partícula. Esto hace parte de una arista que tiene la química mucho más compleja, que es la química cuántica. Nosotros ahorita estamos en un nivel introductorio, química general, pero sería bueno que se lleven desde ahorita la consigna de que la luz está constituida como corriente de electrones. Y nosotros ya sabemos que es un electrón, es una unidad que constituye el átomo, ¿verdad? Y que tiene una carga negativa. Pero aparte de esto, es que tiene el comportamiento dual. Debido entonces a estos electrones, el movimiento en el que mantienen, se empieza a tener unas características propias de los electrones de cada uno de los elementos. Es decir, los electrones que están en el hidrógeno, los electrones que están en el átomo de oxígeno y así en cada uno de los elementos, no tienen la misma información. ¿Por qué? Porque su naturaleza es diferente. Que comparten, que tienen la misma carga negativa. Eso es cierto. Pero según la ubicación que tengan esos electrones en cuanto a energía, niveles energéticos, subniveles, las características cambian y por eso es que en la tabla periódica no hay dos elementos químicos con la misma información. ¿Qué significa esto? Que cada elemento de la tabla periódica tiene una organización, es decir, una razón que justifica el por qué toma esa posición en la tabla periódica. No es algo a la ligera, no es algo que en la medida en que se fueron descubriendo, se fueron organizando, no. Se debe a que sus números cuánticos, por eso ahorita le hablaba de la arista que tiene esta química que es la cuántica, es que los electrones contienen una información que se llama números cuánticos. Como está en plural, quiere decir que tenemos 4 números cuánticos. El cuántico principal, el cuántico angular, el cuántico magnético y el cuántico de spin. Todos estos 4 números cuánticos me dan información precisa del electrón. Y esa información precisa es la que justifica el por qué ese elemento químico tiene esa posición en la tabla. Entonces, miremos algo más práctico. Resulta que en la medida en que yo avanzo la lectura de los elementos químicos en la tabla, veíamos ahora aumenta el número atómico en una unidad. Y al aumentar el número atómico en una unidad, aumenta sus partículas, es decir, sus electrones y sus protones. Y eso implica cómo se organizan entonces los elementos. Es la configuración electrónica. La configuración electrónica, que es la organización de los electrones de cada elemento, la que me dice a mí cuáles son sus 4 números cuánticos. Entre más electrones tenga un elemento, porque mayor es su número atómico, más electrones va a albergar, más electrones
hay que organizar en diferentes niveles de energía. Tanto niveles de energía primarios como secundarios. Es decir, organizar los electrones en sus respectivas casas, cuya casa tiene una capacidad máxima para albergar electrones, pero al mismo tiempo no se van a organizar esos electrones en esa casa si, por ejemplo, caben 10 electrones a la ligera, sino que se van a ir como a sus habitaciones, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es el nivel de energía principal? La casa, ¿cierto? Porque ahí entran en primera instancia. ¿Cuál sería el número cuántico secundario? Las habitaciones, donde ya entran a organizarse y vuelve y juega. No todos se pueden meter a la misma habitación. Hay que tratar de que la organización sea equilibrada de acuerdo a la disponibilidad de espacio. Y para efectos del número cuántico magnético o de spin, pues la organización se da de forma antiparalela. Mire que unos hacia arriba, otros hacia abajo, con el fin de neutralizar la carga. Esto en la realidad no es así. Nosotros utilizamos esta representación para que lo podamos entender, pero a una escala microscópica, los electrones pues no tienen esta forma de flecha, mucho menos así apuntando una hacia arriba y otra hacia abajo, ni tampoco los subniveles de energía son estas líneas, porque aquí las líneas azules indican, digámoslo así, el espacio, el nivel de ocupación de electrones por nivel. Realmente esta parte de los números cuánticos yo se las muestro a ustedes en este CIPAS porque ahora voy a llegar a un tema que es la configuración electrónica, donde ustedes van a entender mucho mejor esto que yo acabo de decir. Pero esto que estamos viendo aquí tiene toda su ciencia, tiene todo un periodo de trabajo que es ver el tema de química cuántica. Así que no se vayan a asustar ni se vayan a confundir de pronto con esta información porque se la estoy dando a modo de lo que son los CIPAS. Los CIPAS son círculos de interacción para que miremos lo que estamos desarrollando en la actividad y un poquito más, porque es precisamente ese tiempo que ustedes le están invirtiendo a un encuentro sincrónico donde vale la pena ver lo necesario y tener una cuota de más. Entonces, en ese orden de ideas, perdón, tenemos como, por ejemplo, en estos 5 ejercicios que están aquí, cómo es la organización de los electrones. Cada línea azul, hagan de cuenta, es la habitación de una casa. Y por habitación caben 2 electrones. Para efectos de carga, se coloca entonces por cada línea 2 electrones, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, en el primer caso, solo llegó un electrón. Entonces, automáticamente se ubica en una habitación, en la primera de las 5 líneas que ven ahí, y de forma automática, la primera organización de los electrones va con la flecha apuntando hacia arriba.
Ya los restantes se van a ubicar la flecha apuntando hacia abajo. Es decir, ellos tienen la tendencia que si, por ejemplo, en la casa hay 5 camas, por cada cama caben 2, ¿cierto? Entonces, el primero que llega se va a acomodar y va a ser la organización de la flecha apuntando hacia arriba. Al llegar otro electrón, no se va a organizar en la misma cama donde llegó el primero, sino que se va a ir a otra cama, también con su primera posición de hacia arriba. Llegó el tercero, hizo lo mismo, el cuarto hizo lo mismo, el quinto hizo lo mismo. Entonces, esto a veces se estudia o se hace la analogía como lo que ocurre en un bus. Uno se sube a un bus y están los 2 asientos, ¿cierto? Pero uno tiende a sentarse solo. Uno ya ocupa el otro asiento, es porque ya no hay más vacíos. Entonces ya le toca como hacerse inmediatamente cerca a la otra persona, pero uno tiende a sentarse en los puestos donde los 2 están vacíos y entonces usted va a ocupar el primero. Así le pasan los electrones. Pero en la medida en que vayan llegando más electrones o el bus se vaya llenando, pues ya necesariamente va a tener que llegar otra persona a hacerse al lado suyo. Ahí es donde entonces la posición del electrón, miremos esta imagen de acá, mire cómo el sexto electrón ya se ubica en la primera cama, pero en el sentido contrario, es decir, hacia abajo. Saben que este encuentro lo estoy grabando, esta presentación se les envía para que ustedes hagan el ejercicio de repasar los ejercicios que están planteados y desarrollados en esta presentación a modo de que se practique el tema. En lo que han podido leer en esta parte de las propiedades periódicas, que es la parte del ejercicio, digámoslo así, que por cronograma ustedes deberían estar desarrollando ya. Se habla de los números cuánticos, pero no tanto, porque precisamente esta es como la cuota de más que se les brinda a ustedes en este encuentro de CIPAS. Pero aquí sí vemos un tema que lo tocamos en la química general, que es la configuración electrónica. La configuración electrónica, muchachos, es la organización de los electrones de cada uno de los elementos químicos. Este cuadro que ven aquí se llama un diagrama de Aufbau. Fue el autor. ¿Y qué hizo? Que por medio de esta forma como están organizada este cuadro, se fueran entonces organizando los electrones que tiene cada uno de los elementos, donde los números que están en negro corresponden a los niveles de energía, es decir, el número cuántico principal. Las letras están en verde, indica la cantidad de electrones que cabe por cada subnivel de energía. Entonces, a los S solamente es posible albergar 2 electrones. A los P, 6 electrones. A los D, 10 electrones. Y a los F, 14 electrones como máximo. De resto, pueden albergar menos, es decir, a los D, que pueden albergar máximo 10, ellos pueden albergar 1, 2, 3, 4, así, pero máximo 10. Entonces es un esquema bastante práctico, sencillo, que me permite organizar los electrones de cada elemento según la cantidad de electrones que tenga. El orden de llenado, según la cantidad de electrones que tenga cada elemento, es según cómo aparecieron las flechas. Si un elemento tiene un electrón, porque su número atómico es 1, entonces su configuración electrónica será 1s1. ¿Qué es el caso de quién? Del hidrógeno.
Hidrógeno, primer elemento de la tabla periódica, tiene un electrón, entonces su configuración electrónica es 1s1. El helio, segundo elemento de la tabla periódica, o sea, tiene 2 electrones, su configuración electrónica es 1s2. ¿Cierto? Porque al máximo puede albergar 2 electrones y justo el helio tiene 2. Si llegara otro elemento con 3 electrones, entonces su configuración sería 1s2 y después brinco acá a 2s1, porque es de 3, ¿no? Si suponemos que viene el elemento número 3, que es el litio. El de que tiene 4 como elemento químico, 4 electrones del elemento químico, ¿cuál será su configuración? 1s2, 2s2. La sumatoria de los exponentes debe ser igual a la cantidad de electrones. El que tiene 5 electrones, ¿cómo será su configuración? 1s2, 2s2, 2p, 1. A este máximo le entran 6, pero solo se necesita 5 porque son 5 los electrones que tiene ese elemento. Y así sucesivamente el orden de llenado. Este diagrama de Aufbau no se lo tienen que aprender. Se les entrega, pero usted debe saber es identificando el número atómico del elemento, cómo se organizan en los diferentes niveles y subniveles de energía los electrones que tiene. Entonces miren que aquí tocamos el tema que habíamos dicho ahorita, de lo del hidrógeno. Su configuración electrónica es 1s1. ¿Por qué? Porque apenas tiene un electrón, un nivel de energía, una sola cama, digámoslo así. Y el electrón, que es el número cuántico de spin, se representa con la flecha hacia arriba porque él en primera instancia, hablamos lo del bus, se hace solito, está solito y la posición de las dos posibles, que es arriba y hacia abajo, la prioritaria es la de hacia arriba. Ya, por ejemplo, en la medida en que nosotros aumentáramos los electrones, es decir, que aumenta el número atómico del elemento, aumenta ¿qué? La configuración electrónica, es decir, la longitud de la cadena de la configuración. Entonces, por ejemplo, el potasio, su número atómico es 19, hay 19 electrones. Su configuración electrónica lleva este orden, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Por qué llega hasta 4s1? Porque acuérdense que la sumatoria de los exponentes debe ser igual al número atómico, es decir, 19. 2 y 2, 4, 6 son 10, 2 son 12, 6, 18 y 1, 19. Quedan más ejercicios para que se practique el tema de configuración electrónica. Resueltos. Miren que les dan el diagrama de Aufbau, no es memoria para nada, esto no, la química no se trata de memoria, sino de saber utilizar las herramientas para su posterior interpretación. Entonces, para el sodio, su número atómico es 11, son 11 los electrones que tiene. Esta es su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. La sumatoria de los exponentes da 11, que es igual al número atómico. La organización de los electrones es de esta forma, en orden. Se llena este primero, se llena este totalmente, se llenan los P totalmente, que son los 6, y en el S3 solo hay uno y es la posición hacia arriba.
¿Cómo me doy cuenta yo entonces para saber el número atómico de los elementos? Toda tabla periódica tiene un cuadro que indica toda la información que la tabla periódica da por cada elemento. Y una de esas indicaciones es el número atómico. Pero resulta que uno por medio de la configuración electrónica puede saber en qué grupo y en qué periodo está ubicado el elemento. Por lo tanto, va a ser una forma de extraer información del elemento que se está estudiando a partir de la organización de sus electrones. Resulta que la sumatoria de los exponentes del último nivel de energía indica en qué grupo está presente el elemento. Entonces, esta configuración electrónica le corresponde al nitrógeno. El último nivel de energía es el 2, porque este número grande, les decía ahorita en los números cuánticos, indica el nivel de energía. ¿Cuántos 2 hay? Hay dos 2, ¿cierto? Uno que dice 2S2, el otro dice 2P3. Entonces, ¿qué hago yo? Sumar los exponentes de los dos 2 que hay. Como hay dos 2, uno con el número 2, otro con el número 3, lo sumo da 5 y me dice que está en el grupo 5. Y efectivamente es así. El 2 que me indica el nivel de energía, pero al mismo tiempo hace referencia entonces a qué periodo le corresponde ese elemento o en qué periodo está ubicado. Entonces, en el 2 es el número de energía más alto que tiene este elemento, está en el periodo 2. Entonces, la configuración electrónica no es o un diagrama de Aufbau solamente, que me lo puedo aprender de memoria o no. No es solamente contar electrones e irlos ubicando en ese diagrama, sino que es una vez yo realice la configuración electrónica o se las entreguen a ustedes, ustedes las sepan interpretar. ¿Cuántos niveles de energía tiene? Por lo tanto, ¿cuál es su número atómico? Porque suma los exponentes y le da el número que le des el número atómico. Porque mira los niveles de energía más altos y eso le dice en qué periodo está. Porque suma los exponentes del nivel de energía más alto y eso le da a qué grupo o familia pertenece. Y esto es lo que realmente uno debiera estudiar, las cosas, el porqué de la información. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, aprenderme de memoria que el nitrógeno está en el grupo 5 y en el periodo 2? No, más bien porque no me dan esta información y yo entiendo cómo es que se extraen y hasta después lo podría hacer y seguir argumentando las razones por las cuales los elementos están organizados de esta forma en la tabla. De esta forma, en un momento le pongo carga. De esta forma entonces, también tocamos el tema de los niveles de energía, ¿cierto? De lo que estábamos hablando, de cómo se organizan esos electrones de acuerdo a la cantidad que hay disponible para albergar cada electrón. Es decir, recuerdan que ahora decíamos que los S máximo 2, los P máximo 6, los D máximo 10 y los F máximo 14. Pues resulta que, de acuerdo a la organización como está de la tabla, encontramos que los subniveles S están organizados al inicio, la parte izquierda de la tabla, los P, parte derecha, los D en el intermedio y por acá abajo en la segunda parte de la tabla, los F.
Eso también es conocido como los bloques. ¿Por qué se le pone aquí bloque? Porque si, en la forma coloreada o subrayada, pues es más de uno, son pequeñas fracciones. Tenemos los ejercicios de práctica, perdón, aquí me voy a devolver, donde entonces, ¿qué hago? Les propongo un elemento, les doy su información, 25 su número atómico, quiere decir que son 25 electrones, proponga su configuración electrónica, un segundo elemento como el selenio, 34 su número atómico, 34 electrones. Le doy el diagrama de Aufbau, no es para aprendérselo, pero usted de acuerdo a la información del número atómico y teniendo como apoyo el diagrama de Aufbau, pues propone que la configuración electrónica. Y al proponer la configuración electrónica, está usted en la capacidad de determinar en qué grupo y en qué periodo está ubicado. En este orden, entonces, decimos que usted está en la capacidad de predecir y justificar, partiendo de la configuración electrónica, tanto el manganeso como el selenio, en qué grupo y periodo pertenece, porque es la información base primordial que le da la configuración electrónica. Acá se lo resuelvo. Tenemos la configuración del manganeso. Tenemos los niveles de energía. El más alto es 4, por eso se ubica en el periodo 4. La suma de sus exponentes da 5 y 2 son 7, que corresponde al grupo. Vamos a la tabla periódica para verificar esa información que yo acabo de dar de este elemento en cuanto grupo y periodo, y vemos que estamos en lo cierto. Lo mismo harían ustedes con el selenio. Tenemos la configuración electrónica, miramos niveles y subniveles de energía, periodo 4 porque es el nivel de energía más alto, sumamos los exponentes de ese nivel de energía más alto, que hay 2, 4, sumo los dos exponentes, el 2 y el 4 me da 6, que es el grupo. Verificamos en tabla periódica y efectivamente. Entonces, hasta aquí evacuamos una importante parte de lo que es nuestro estudio de la tabla periódica por medio de la configuración. Ahora tenemos otra propiedad periódica como la que vimos al principio del carácter metálico, que es el tamaño atómico, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño son los elementos. Y se muestra con la misma tendencia del radio metálico, es decir, que aumenta o disminuye de acuerdo a grupos o periodos. Entonces, el radio disminuye en los periodos de izquierda a derecha. Es decir, estos elementos de acá son más grandes, estos de acá son más pequeños. En los grupos. Perdón, en los periodos. En los grupos, que son los grupos o las familias, las columnas, las líneas verticales, el radio aumenta hacia abajo. Es decir, son más grandes los elementos que están acá abajo, son más pequeños los que están acá arriba. Porque ustedes se dirán, ¿y esto a qué se debe? Mire que la misma propiedad periódica le da un indicativo
de lo que está usted revisando. Tamaño atómico, número atómico, es decir, cantidad de electrones. Si más electrones tiene, más grande es. La casa está más llena de electrones. Entonces, los elementos que están acá abajo, por ejemplo, tienen más, tienen un número atómico mayor que los que están acá arriba. Por eso su radio atómico tiene esta tendencia. De esta forma, cuando tenemos un elemento grande en su radio atómico, porque entonces tiene más electrones, ¿qué ocurre? Que al haber tantos, unos electrones van a estar más cuidados que otros. Por ejemplo, hacemos una fiesta, es un matrimonio. Tenemos muchos invitados. Digamos que los que siempre van a estar en el foco así del huracán, pues son los novios y la familia de los novios. Ya los otros invitados no es que no sean importantes, pero pues están pues disfrutando su fiesta y no está toda la gente mirándolos a esos otros, sino que están las miradas en los novios o en las familias de los novios. Lo mismo pasa acá con los electrones. En la medida en que empiezan a aumentar la cantidad de electrones, van a haber unos electrones que están más cuidados que otros. ¿Pero por qué cuidados más que otros? Por la cercanía que tienen al núcleo. Todos los electrones que estén más cerca al núcleo están más cuidados. Los electrones que se van alejando del núcleo van siendo menos atendidos. Es decir, este es el núcleo, estos son los niveles de energía por los cuales giran los electrones que están girando en un nivel de energía más bajo, que es más cerca al núcleo, van a estar más protegidos que los que están en niveles de energía más lejos con respecto al núcleo. Otra propiedad periódica es la afinidad electrónica. Sabemos nosotros que esto de los elementos químicos, al final, ¿qué hace parte del beneficio que tienen? Pues que la unión entre elementos químicos genera compuestos, genera moléculas, ¿cierto? El agua, por ejemplo, es la unión del hidrógeno con el oxígeno. Entonces, para que existan estas uniones que se llaman enlaces químicos, pues debe haber una afinidad, debe haber algo que les llame la atención para que se unan. Y eso que les llama la atención a los elementos para que se unan, pues son los electrones. Los electrones son los que determinan los enlaces, las uniones. ¿Con el fin de qué? De generar un enlace estable. Y un enlace estable hay dos tipos, enlace iónico y covalente, pero en cualquiera de los dos tipos es la sumatoria de 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces los elementos tienen la tendencia, esta afinidad electrónica, de unirse para sumar los 8 electrones en su último nivel de energía o de valencia, bien sea compartiéndolos, sumamos los tuyos, sumamos los míos, nos unimos y hacemos el enlace, o se unen, pero uno de los dos pierde sus electrones y el otro los gana. Ahí es donde están las dos diferencias de los dos tipos de enlace, iónico y covalente. Para todo esto, ¿qué se necesita? Energía. En la medida en que hayan unos electrones que le regalan a otros para que sean ellos que complete su octeto, sus 8 electrones de valencia, o los compartan, pues debe haber
una energía que se tiene que inyectar para yo sacar ese electrón de ese elemento y debe haber una energía que se libera cuando un elemento acepta ese otro electrón. Entonces la energía de ionización es la energía mínima, la justa, que se necesita para eliminar un electrón de un átomo. ¿Qué electrón se elimina? ¿Cuál es el que se quita? El que está más alejado del núcleo, porque es lo que les decía ahorita de la fiesta. Es el menos atendido, es el que menos está en el foco de atención. Los que están muy cerca del núcleo tienen mayor atención, están más retenidos energéticamente por el núcleo, va a ser más la energía que se necesita. La electronegatividad será lo contrario a la afinidad electrónica. Es la medida de energía que el átomo tiene para atraer el electrón. También tiene una tendencia, al igual que todas las propiedades periódicas, y es que, por ejemplo, en los periodos aumenta de izquierda a derecha. Disminuye de arriba hacia abajo. ¿Por qué tienen esta tendencia? Porque resulta que dentro de la, digámoslo así, infinita inteligencia que tiene la tabla periódica en su organización, los electrones, los elementos, perdón, que están hacia ese costado de la tabla, es decir, finalizándola en la parte derecha, tienden, a excepción del grupo 18, es decir, del último, a necesitar muy pocos electrones para completar los 8 en su último nivel de valencia. Entonces, como les falta muy poco, por eso hacia acá aumenta, porque su tendencia para atraer electrones es la más alta, porque como le falta tan poquito, pues quiere meter todo el trabajo suficiente para atraer ese electrón que le hace falta. Mientras que los que están acá tienen electrones, sí, pero es más los electrones que les falta que lo que podrían regalar o ceder para completar los 8. De ahí la justificación, la razón por la cual esta propiedad periódica maneja esta tendencia. Con respecto a este tema, entonces, ¿cuáles serían las actividades que se proponen? Darles diferentes elementos y que ustedes se tomaran el trabajo de revisar la tabla periódica y extraer la información que les da. Que su nombre, su nombre, su símbolo, su número atómico, y también le da los valores de afinidad electrónica, electronegatividad, y estas propiedades periódicas se reportan en unidades de kilojulios sobre mol. Hay elementos que se le pueden quitar, ceder más de un electrón. Entonces ahí viene en que se hable de primera y segunda energía de ionización, porque tiene la capacidad de energéticamente poderle, digámoslo así, arrebatar 2 electrones, cada uno con una energía, un valor energético diferente.
Entonces, si yo tengo estos dos elementos que propongo se estudien, tomo la tabla periódica, miren toda la información que yo podría sacar. ¿Por qué? Porque la misma tabla le da todos los datos. ¿Qué datos? Radio atómico, afinidad electrónica, electronegatividad, primera y segunda energía de ionización. ¿Qué debo hacer? Pues primero contar con la tabla periódica, ubicarlos en qué grupo, en qué periodo está, y en ese cuadro extraer toda la información que me están pidiendo. Entonces, este es el tema que está propuesto en discutirse en esta hora. Aquí yo tengo ahora proyectando la guía, tal cual como lo hice en el CIPAS pasado, y es mostrarle la relación del tema que discutimos el día de hoy con el ejercicio de la guía del trabajo que ustedes deben estar realizando. Entonces, ejercicio número 2, propiedades periódicas, y maneja la forma de trabajo igual que el ejercicio número 1, que es teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su cédula, los cuales esos dos últimos dígitos usted los debe sumar, y de acuerdo al número que le dé esa suma, pues ese es el elemento químico que usted va a estudiar. ¿Cómo lo va a estudiar? Pues va a mirar su nombre, su símbolo, el número atómico, por ende cuántos neutrones, electrones, protones tiene, el número atómico, el número de masa, que si es un metal, un metaloide o es un no metal, que va, si le piden su configuración electrónica, que investigue sobre el elemento, vea la configuración electrónica, y que consulten la tabla periódica, pues los valores de la afinidad electrónica y de la electronegatividad. Es decir, nada diferente a lo que hemos visto en esta hora. Este ejercicio número 3, mire que ya habla otra vez de la electronegatividad, pero pues ese será nuestro tema de discusión en nuestro tercer CIPAS para la otra semana que yo les haga llegar la programación. Hasta ahora, lo que me interesa es que de este ejercicio número 2, llamado propiedades periódicas, de la letra A la F, es justo lo que vimos y es el material necesario para que ustedes puedan resolver este ejercicio, teniendo en cuenta la indicación de que cada uno de ustedes, al ser este un trabajo individual, trabaja con un elemento de la tabla periódica diferente. Ya, igual se van a regir por esta regla. Lo que sume sus dos últimos dígitos de su cédula, ese será su elemento a estudiar. Si se llegó a presentar que justo la sumatoria les dio el mismo elemento a dos estudiantes y todo, no pasa nada. Lo va a hacer igual, el trabajo, como les digo, es individual. Entonces vamos a ver si los dos hacen lo mismo, tienen las mismas falencias o por el contrario se entendió lo mismo. Ya yo como tutora pues me encargo de hacer la revisión y ver el trabajo de cada uno de ustedes. De resto, del numeral B al F es las consultas de lo que revisamos, o sea, lo que hemos estado revisando. Es decir, tener una tabla periódica a disposición para extraer toda la información. Entonces, a partir de este momento voy a dejar de compartir mi pantalla. Veo que llegaron estudiantes a este CIPAS. Recuerden que no se vayan a ir para el tema de la asistencia. Ahora finalizando, no, mañana, perdón, ya el día de mañana les mando, les cuelgo en el foro el enlace de la grabación para que lo tengan presente, y ya
por correo, por Skype, por este grupo, por como ustedes deseen. Yo quedo atenta a las preguntas que cada uno de ustedes tengan a la hora que empiecen a desarrollar el elemento con el cual les correspondió. Por ahora, sí les pido el favor es que los estudiantes que ya puse en la lista de asistencia me abandonen la conversación para quedarme solamente con los que tengo pendientes de inscribir. Es decir, si no es mucha molestia, los estudiantes que voy a leer se pueden retirar de la llamada para yo quedarme entonces con los que están pendientes. De todas maneras, a todos les agradezco su participación. Gracias por este espacio que sacan de los encuentros sincrónicos. Espero sean de gran provecho para ustedes y nos vemos la próxima semana. Entonces, Luífer Castellanos, muchas gracias. Nancy Asprilla, gracias. Milena Cuellar, gracias. Vanessa Perdomo, gracias. Paola Corrales y Valeria Apraez. Los que no mencioné, por favor, se quedan para efectos de la asistencia.